De nuevo en nuestro programa vamos a hablar de economía del agua y en particular de los retos del agua para el desarrollo sostenible y de la investigación en este campo. Una investigación en un campo que gana terreno, aunque lentamente, en los planes de estudio de grados y máster en la Universidad Española y que desde la Cátedra AquaEUNED de Economía del Agua se quiere fomentar. Hoy vamos a conversar con un investigador que ha centrado su trabajo en este campo, David Martínez Granados, que ha obtenido el premio Tesis Doctoral 2016 de la Cátedra de Economía del Agua, Fundación AquaEUNED. Su investigación se ha centrado en la valoración económica del uso del agua para riego en la cuenca del río Segura, una tesis que ha presentado en inglés. David Martínez es investigador en el Departamento de Economía de la empresa, área de Economía, Sociología y Política Agraria de la Universidad Politécnica de Cartagena, una universidad, por cierto, que también apuesta por este campo de estudio. Buenos días, David Martínez. Lo primero, darle la enhorabuena por su trabajo y por el premio. Muchas gracias. David Martínez, ¿qué motivaciones ha tenido para realizar esta tesis y qué expectativas le genera la realización de una tesis? Bueno, la verdad que las motivaciones para realizar esta tesis yo al principio pues no las tenía claras, la verdad, porque mi primer contacto con la investigación pues fue al finalizar la carrera, con el proyecto final de carrera y bueno, pues no tenía nada que ver con la economía del agua, pero ya me fue picando un poco el gusanillo de la investigación y además de más joven pues siempre me ha gustado, no sé, rascar sobre la superficie e intentar solucionar problemas. Y entonces, pues, estas motivaciones quizás me vinieron más a la hora de la elección del tema en concreto y al haber trabajado también para la Confederación Hidrográfica del Segura, pues ya empecé a ser consciente un poco de los problemas de escasez de agua que había aquí en la cuenca del Segura y bueno, di con la gente adecuada, con mi director de tesis Javier Calatrava Leiva y Victoriano Martínez Álvarez, y ellos un poco pues son especialistas en este tema y mi motivación fue un poco por ahí, ¿no? Ver intentar aportar soluciones a un problema complejo y poner, pues, digamos, de alguna manera tu granito de arena, ¿no? para ayudar a mejorar la sociedad, en este caso pues el sector de la agricultura. Sí, porque no hemos comentado, su formación de partida es economía, agrónomo. Es ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo, sí. Y entonces, pues bueno, expectativas a la hora de hacer la tesis, bueno, pues las expectativas que tengo pues son pues poder seguir dedicándome a lo que me gusta, que es esto, es la investigación, la docencia universitaria y sobre todo pues en este campo de la economía del agua, pues porque lo considero bastante importante en la zona donde estamos y no solo en esta zona, sino en zonas con climas semiáridos parecidos, similares, a los cuales se pueden extrapolar las metodologías y a fin de cuentas con el creciente impacto del cambio climático, pues al final el tema de la escasez de los recursos hídricos pues va a ser el pan nuestro de cada día. Vamos a hablar del contenido de la tesis, pero quizás me gustaría preguntarle primero por el formato de tesis que se ha planteado a partir de 3 artículos que se van añadiendo y complementando entre sí. Este es un planteamiento novedoso que precisamente destacó el presidente del jurado de los premios de la Cátedra AquaEUNED de Economía del Agua cuando le seleccionaron su trabajo como primer premio. Sí, bueno, esta metodología, digamos, de compendio de publicaciones, pues ya se lleva haciendo un tiempo aquí en la Universidad Politécnica de Cartagena. Imagino que en otras universidades también será similar. Nosotros lo que hicimos fue ir haciendo las investigaciones, ir haciendo los artículos científicos, publicándolos en las revistas y, bueno, una vez que teníamos en este caso teníamos tres artículos en revistas de impacto, porque al final hay una serie de normas para cumplir con este formato y las normas realmente son puntuaciones, es decir, cada artículo en revista de impacto pues vale 4 puntos, ¿no? Y necesitas un total de 12. En este caso pues son 3 artículos y en caso de compañeros míos pues han sido más artículos. Entonces pues bueno, nos dimos cuenta a lo largo del tiempo de ir haciendo los artículos pues que realmente ya teníamos una tesis doctoral con eso, ¿no? Y estos artículos pues sí que se han ido nutriendo unos de otros gracias pues a la utilización de los modelos económicos de programación matemática positiva que nosotros usamos y de alguna manera
desde el primero hasta el último, esos modelos se van nutriendo con todos los resultados y datos que hemos ido metiendo y obteniendo. El eje central, David Martínez, de su tesis ha sido el análisis del impacto económico, lo estoy resumiendo, el impacto económico, rentabilidad, modelos de gestión del agua de regadío y búsqueda de alternativas que aporten mayor sostenibilidad al recurso. Todo esto contando con modelos económicos basados en las matemáticas, como nos decía. Cuéntenos un poco el planteamiento inicial de ese primer artículo, de ese inicio, de lo que luego ha sido la tesis doctoral. Bueno, el planteamiento inicial era, pues básicamente nos dimos cuenta de que no se estaba valorando económicamente los impactos que podrían surgir de la pérdida de agua por evaporación en las pequeñas balsas de riego de la cuenca del Segura, bueno, en las pequeñas y en los grandes embalses. Estas pequeñas balsas son alrededor de 15.000 en total, solamente en la cuenca del Segura y sobre todo en la zona de la costa. Entonces son balsas privadas en las cuales pues los agricultores acumulan el agua pues, para hacer frente a la incertidumbre que tienen a la hora de recibir los recursos hídricos y para poder planificarse sus cultivos, ¿no? Entonces ese agua, digamos que de alguna manera pues se paga un precio, pero luego ese agua hay parte que se evapora, con lo cual de alguna manera nosotros queríamos afinar más en saber cuál era el valor de uso de este agua, que el valor marginal del agua nos estaba calculando de una manera eficiente, ¿no? Entonces, pues nos planteamos una serie de objetivos. El primero de ellos pues fue evaluar el impacto económico de estas pérdidas por evaporación, tanto en los escenarios actuales de disponibilidad de agua en el momento de realización de la tesis, como en escenarios futuros, gracias a que hemos diseñado escenarios basados en las predicciones del cambio climático y del aumento de la temperatura y, a fin de cuentas, del aumento de la temperatura del cuerpo de agua, que es lo que hace que se evapore en este caso. Y luego, por otro lado, otra de las problemáticas asociada a la escasez de recursos hídricos en la cuenca pues es la sobreexplotación de acuíferos. Dado que tenemos una escasez de agua, los agricultores pues se ven obligados a extraer agua de estos acuíferos, y hay algunos acuíferos pues que están bastante sobreexplotados, y de hecho en los planes hidrológicos pues ya se contempla en los objetivos medioambientales una fecha límite que pone la Unión Europea para que esos problemas se solucionen, ¿no? Entonces, pues nosotros nos planteamos utilizar una serie de instrumentos económicos que podrían solucionar o paliar de alguna manera esta sobreexplotación de acuíferos, ¿no? Estos instrumentos que nosotros hemos utilizado pues son instrumentos que se han utilizado a lo largo de la literatura. Por ejemplo, la compra de derechos de agua, que ya se ha utilizado en otras épocas en la cuenca del Segura por parte de la Administración, o una tasa ambiental en las extracciones. Y como novedad nosotros metimos una subvención al agua desalinizada, pero a cambio de realizar una permuta de la utilización de ese agua subterránea por el agua desalinizada, ya que en la zona pues tanto en el momento de la tesis como ahora pues ya se están generando una cantidad importante de recursos desalinizados que creemos que podrían ser parte de la solución. Sí, cuando habla de impactos económicos en el sistema actual, aplicando todos estos instrumentos que usted comenta, ¿el impacto económico sería rentable? ¿Iría enfocado hacia la rentabilidad del sector o de la producción agrícola en esa zona? Claro, los impactos económicos que nosotros evaluamos aquí básicamente pues son impactos económicos y sociales, es decir, impactos económicos medidos en términos de rentabilidad privada y de valor de la producción, pero también sociales, es decir, pérdida de empleo y pérdida de superficie agraria. Son impactos que, de no actuarse, de no solucionar este problema, son impactos negativos que seguramente pues van a influir sobre el tejido social de la cuenca del Segura. De alguna manera nosotros con los modelos lo que intentamos es maximizar la rentabilidad privada, ¿vale? Para de esta manera también fomentar a que se genere empleo y no se destruya. Entonces, pues sí, intentamos ver un poco desde esa perspectiva, pero también en el problema de la sobreexplotación de los acuíferos, lo que tratamos de ver es
intentar repartir el coste de la recuperación de los acuíferos entre la administración y entre los agricultores, porque nosotros creemos que depende de ambas partes, de ambos actores, la recuperación de esta sobreexplotación de acuíferos y la solución a este problema medioambiental, y no solamente que recaiga el peso de todo esto sobre uno de estos actores simplemente. Viéndolo desde fuera, David Martínez, ante esos escenarios que nos comentaba de cambio climático que pueden empeorar esta situación en el futuro, ¿cómo es posible? O sea, ¿usted que realmente aplicando estas medidas se puede recuperar una parte al menos de ese agua de los acuíferos de la zona de la cuenca del Segura? Yo creo que sí, yo estoy convencido de que sí. Lo único que hace falta es buena voluntad política y de todas las partes implicadas en ello. Entonces, yo creo que el agua desalinizada ahora mismo en esta zona, y se ha apostado por ello, creo que es tenemos una oportunidad muy buena pues para usarla de una manera eficiente y sobre todo pues para solucionar este tipo de problemas. Creo que puede ser una oportunidad muy buena y creo que sí se puede solucionar. A largo plazo, lógicamente, esto no se hace de la noche para la mañana, pero sí que se puede solucionar y sobre todo pues también si no se hace seguramente tendremos problemas medioambientales asociados, pues por ejemplo pues todos los hábitats que hay asociados a los acuíferos pues van a ir desapareciendo, como ya ha pasado en otras zonas de España con la desaparición de la flora y de la fauna asociada a estos hábitats. Entonces yo creo que todo se puede, todo es posible con buena voluntad y yo creo que sí, que se puede hacer. Bueno, la rentabilidad del sector hortofrutícola, creo que así lo denomina Sí. en el trabajo, es alta en esta zona. La introducción de estos instrumentos que comenta, de estas alternativas que pueden favorecer la sostenibilidad y el desarrollo sostenible del uso del agua en la zona, ¿cree usted que puede hacer disminuir esa elevada rentabilidad del sector? Hombre, vamos a ver, está claro que un impacto va a haber. Es decir, si tú quieres solucionar un problema, siempre vas a generar un impacto. Entonces, este impacto, los modelos nos dicen que sí, que hay un impacto y que se va a reducir. Lo que intentamos es minimizar ese impacto. Nosotros con nuestros estudios lo que intentamos es minimizar ese impacto porque, lógicamente, a la larga el impacto va a ser brutal si no se hace nada. Entonces va a ser, digamos, pues catastrófico. Entonces, pues nosotros creemos que sí, que claro que va a haber un impacto, pero lo ideal es minimizar el impacto, actuar a tiempo y repartir ese coste, ese impacto entre todas las partes implicadas, no solamente perjudicando o haciendo cargar con ese peso a una de las partes. Entonces, pues bueno, en ese sentido sí se va a reducir, sí. Bien, por resumir un poco lo que estamos comentando y ya para terminar, principales conclusiones y principales recomendaciones que da usted desde estos artículos y desde su trabajo, su tesis doctoral. Bueno, pues como principales conclusiones podríamos extraer en cuanto al tema de la pérdida de agua por evaporación, podemos afirmar que la pérdida de agua por evaporación en las balsas de riego hemos constatado que triplican a las pérdidas por evaporación en los grandes embalses, ¿vale? Sobre todo esto no se había hecho hasta ahora y es importante saber qué masa de agua se está evaporando. Estas pérdidas de agua por evaporación en la balsa de riego pues producen lógicamente un impacto económico notable sobre el sector agrario, ¿vale? Contrarrestando lo que son los beneficios obtenidos de la utilización de las técnicas más eficientes de riego en la cuenca del Segura, dado que aquí pues con la modernización de regadíos y todo pues hemos conseguido tener unas técnicas muy eficientes de riego, es decir, usar hasta la última gota de agua de una manera eficiente. No ayudan los futuros escenarios de disponibilidad de agua en la cuenca y el futuro cambio climático pues nos dice que se va a intensificar esos problemas de escasez, ¿vale? Por lo tanto, pues hay que tener en cuenta estas pérdidas de agua, pero no solo hay que tener en cuenta las pérdidas de agua como pérdidas per se, sino desde una perspectiva económica hay que estudiar ese impacto negativo de esas pérdidas de agua, ¿vale? Por lo tanto, ese impacto pues nos va a reducir, como ya hemos hablado, el valor de la producción, el margen neto de las explotaciones, la superficie cultivada y el empleo agrario. Y eso es inevitable que pase.
Por lo tanto, pues se hace necesario tener en cuenta estas pérdidas en la gestión y en la planificación, y hay que incorporarlas a los balances hídricos de las cuencas, ¿vale? Porque de alguna manera todavía en los planes hidrológicos esto no está implementado. Además, los resultados que tenemos en la tesis pues nos ponen de manifiesto que en esta situación de disponibilidad de recursos como la actual, ¿vale? En el tema de la sobreexplotación de acuíferos nos hemos dado cuenta que restringir los bombeos de agua subterránea, digamos, al nivel de la recarga de los acuíferos, es decir, los bombeos no renovables, pues tendría un gran impacto sobre el sector agrario, porque tendríamos menos recursos hídricos para utilizar para la agricultura. Hemos visto que la compra de derechos de agua, esto podría ser como una conclusión, una recomendación, la compra de derechos de agua subterránea por parte de la Administración pues reduciría permanentemente estos bombeos, resolviendo lo que es el problema de la sobreexplotación y respetando además la renta de los agricultores, pero a un notable coste muy alto sobre la Administración, es decir, un gran elevado coste presupuestario. Hemos visto también que la imposición de una tasa ambiental a las extracciones pues tiene una efectividad bastante reducida, dado que de alguna manera los agricultores lo que quieren es agua y aunque les salga más caro y eso implique un impacto sobre sus rentas, pero ellos necesitan agua para seguir produciendo. Y aquí creo que puede ser uno de los puntos fuertes de la tesis en cuanto a la disponibilidad a medio plazo que tenemos en la zona de agua desalinizada. De alguna manera todas las alternativas de gestión que hemos analizado con el aumento de esta disponibilidad de agua reducen su impacto negativo, ¿vale? No eliminarían esos impactos, pero sí que los reduce, ya que los agricultores pues podrían utilizar estos recursos subterráneos. Por lo tanto, pues como hemos visto, hay una potencial demanda de recursos desalinizados en la zona, que incluso sin llegar a subvencionarlos, incluso sin llegar a hacer que su precio sea más atractivo para los agricultores, ya empezarían a utilizarse, no todos, porque son relativamente caros con respecto al agua subterránea, pero sí que empezarían a utilizarse. De todas formas, lo que hemos visto es que al subvencionar el precio del agua desalinizada, a cambio de reducir estas extracciones, sí que tiene un menor coste para la Administración que la compra pública de derechos de agua y reduce el impacto negativo, pero incluso a un precio muy bajo del agua desalinizada, esto por sí solo no solucionaría la sobreexplotación de los acuíferos, ya que necesitaríamos mucha más cantidad de agua desalinizada para poder solucionar. Entonces los agricultores estarían dispuestos a utilizar este agua desalinizada subvencionada, una parte, reduciendo parcialmente las extracciones, pero seguirían extrayendo agua de los acuíferos, puesto que lo que realmente falta es volumen de agua para sus cultivos. Por último, pues, podríamos decir que nosotros no somos decisores, obviamente, simplemente investigamos humildemente y elegir entre las medidas analizadas pues ya dependerá de la importancia relativa que le dé el decisor a su impacto sobre el sector agrario frente al coste presupuestario. Como digo, ya eso ya no es nuestra responsabilidad. Bien, pues David Martínez, decíamos que ha obtenido el premio Tesis Doctoral 2016 de la Cátedra de Economía del Agua, Fundación Aquae UNED, y que su investigación se ha centrado, como estamos escuchando, en la valoración económica del uso del agua para riego en la cuenca del río Segura. Un trabajo interesante. Por cierto, habíamos comentado en la presentación que la Universidad Politécnica de Cartagena está muy implicada en este campo de estudio. ¿Es así? Sí, de hecho hay otros departamentos que tienen proyectos, por ejemplo, yo colaboro en un proyecto LIFE sobre temas de riego deficitario controlado. Nosotros lo que hacemos es analizar los impactos que pueden llevar consigo ese tipo de alternativas de riego. Y en definitiva, pues aquí hay muchos departamentos que lo que intentan es eso, es utilizar, sacarle el mayor rendimiento al agua, sacar la mayor eficiencia en el agua, porque es un bien escaso aquí y de hecho nosotros en la cuenca, pues al sufrir un déficit estructural todos los años de aproximadamente 400 hectómetros cúbicos, pues no nos queda otra que seguir investigando a ver posibles soluciones. Entonces, pues sí, la verdad que la universidad está bastante concienciada y me consta que hay muchos compañeros trabajando no solamente en temas de economía del agua, pero sí en otros temas relativos al agua también, sí.
La innovación tecnológica, por otro lado, no hemos hablado de ello, la implantación de modelos matemáticos para el riego, el ahorro, en definitiva, Sí, sí. la eficiencia, es un tema que también se contempla de alguna forma. Es complejo, ¿no? Sí, bueno, a mí me consta que en la cuenca del Segura prácticamente está toda ya modernizada. Ya se han hecho inversiones a la hora de modernizar todos los regadíos y poner riego por goteo, porque lógicamente como venimos diciendo, pues la escasez de agua nos obliga a todo esto, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay departamentos que siguen investigando sobre diferentes métodos y nuevas técnicas para hacer más eficientes todavía este tipo de tecnologías. Y además, por ejemplo, también pues me consta que hay compañeros también trabajando en otro tipo de metodologías para evitar la evaporación de agua en estos embalses que hablábamos antes, como pueden ser mallas o incluso embalses enterrados en la tierra, y en fin, una serie de estudios que pues van a eso, encaminados al ahorro del agua, sí. Un campo de estudio interesante. Muchísimas gracias, David Martínez. De nuevo, enhorabuena por este premio que ha recibido de la Cátedra de Economía del Agua. Muy bien, Hasta una próxima ocasión. Gracias.